Bueno, esto es una cuestión en general sobre el rol de las imágenes en la mama. No hay duda que el screening, hay dos cosas que han cambiado el porvenir de las pacientes: el diagnóstico precoz y el uso adecuado de la adjuvancia. Es decir, esto ha reducido y se reparten esto mitad y mitad, mitad el screening y mitad la adjuvancia. Es decir, que ambas cosas han contribuido en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, a disminuir la mortalidad por cáncer de mama. En Argentina todavía la mortalidad por cáncer de mama es muy alta. Deberíamos acercarnos a las cifras de los países del norte de Europa, que está alrededor del 20%. Nosotros estamos casi en el doble de mortalidad por cáncer. Y después el diagnóstico, que es puntualmente en la paciente que ya tenemos la información, es uno mejorar la puntería con respecto a la extensión de la enfermedad. Y acá es donde se empieza a discutir el rol de la resonancia. Pero bueno, hay una serie de indicaciones con respecto al uso de la resonancia. Hay varias indicaciones que nosotros utilizamos. A ver, las pacientes que ganan tratamiento neoadyuvante, a las pacientes esas le hacemos resonancia. ¿Está claro? No solamente para determinar la extensión de la enfermedad, sino para evaluar precozmente la respuesta al tratamiento adyuvante. Las curvas de captación que se hacen con gadolinio cambian cuando la paciente es una paciente respondedora. Así que uno le puede hacer una resonancia al principio del tratamiento quimioterápico y en el primero o segundo ciclo y da una idea de si estas pacientes van a responder o no. La indicación que está en discusión, por supuesto no hay duda en el carcinoma oculto, hay muchas indicaciones que no tienen discusión. La paciente que tiene cáncer de mama y prótesis es otra indicación. Pero bueno, la que está en discusión es la que está en la primera barra, que ha aumentado de manera muy llamativa, que es el uso para ver la extensión de la enfermedad de las pacientes candidatas a cirugía conservadora. Esto es lo que está en discusión. En este trabajo, que es un trabajo del 2008, la cifra ha aumentado llamativamente en los últimos años como indicación, insisto, para evaluar las candidatas a cirugía conservadora. Entonces, ¿cuál sería el potencial beneficio de la resonancia en el cáncer de mama? Mejorar la selección de las pacientes para el tratamiento conservador, esto lo pongo con signo de pregunta, disminución a conversión a mastectomías, ¿sí? Y sobre todo evitar, que esto sí, son las tasas de reintervenciones. Digo, no hay duda que tal vez esto colabore, después discutimos el beneficio no en supervivencia, pero cuanto mejor evaluado esté la paciente, tal vez disminuyamos el término de reintervención. Esta es la cuestión del cáncer contralateral sincrónico. Es también motivo de conflicto porque la incidencia de cáncer sincrónico es realmente muy baja y la incidencia de cáncer contralateral sucesivo sabemos que existe, pero la tasa de cáncer de mama contralateral ha disminuido muchísimo y venimos repitiendo cifras que son viejas y han disminuido muchísimo por el efecto de los tratamientos adyuvantes. Es decir, que el efecto del tratamiento adyuvante no solamente tiene impacto en la mama operada, sino que también actúa como quimiopreventivo de la mama contralateral. No solamente el tamoxifeno, sino también la quimioterapia. Y bueno, y otro objetivo que es disminuir las recurrencias locales. Yo creo personalmente ahí lo puse con signo de pregunta porque lo comenté antes. Si esto fuera cierto, la tasa de recaída post cirugía conservadora en los protocolos de Fischer y de Veronesi hubieran sido inaceptables y nunca hubieran podido terminar con la mastectomía radical. Estos son 19 estudios con 2.700 cánceres, un buen número. El porcentaje de detección de enfermedad adicional y los cambios en el tratamiento quirúrgico también alto, pasa del 8% al 33%, con un valor predictivo del 11%, pero fíjense que tiene una tasa de falsos positivos no menor. La tasa de falsos positivos es del 6%. Es decir, que hay 6 pacientes a las cuales nosotros vamos a sobretratar por indicación del uso de este recurso de diagnóstico. No es menor. Es decir, cada 100 pacientes, 6 van a estar sobretratadas y muchas veces con cirugías más extensas. Entonces, esto es lo que en realidad saca como conclusión. Lo que no mostró este metaanálisis es que haya ventajas en las pacientes que recibieron resonancia en términos de supervivencia. Y en cáncer de mama, para que ustedes tengan una idea, una de las variables claves, sobre todo en cáncer de mama inicial, a evaluar es la supervivencia. Es decir, lamentablemente a los que hacemos esta especialidad nos importan dos cosas: la paciente que está viva luego de operar y la paciente que recae. Lamentablemente estos son los dos eventos que nos importan, pero es así. Entonces, mejoran la selección de las pacientes para tratamiento conservador. Nosotros sabemos que
hay contraindicaciones absolutas de tratamiento conservador. Ejemplo, el primer trimestre del embarazo. La paciente que se opera en el primer trimestre del embarazo es muy difícil que uno le indique un tratamiento conservador porque hay mucho tiempo entre la operación y el tratamiento radiante que la paciente va a recibir. Esta paciente puede demorar su tratamiento locorregional completo hasta 7 meses o 6 meses, son en tiempos muy altos. El tema de los 2 o más tumores, sobre todo la contraindicación clásica era que estuvieran en cuadrantes separados. Las calcificaciones que ocupan toda la mama, que estas no requieren resonancia, estas se ven con una mamografía. Sabemos que estas pacientes tienen altísimas chances de tener una gran masa de tumor, aunque sea aún subclínico. La radiación de la mama previa, sobre todo antes cuando se utilizaba la radiación en manto, en los casos de Hodgkin, si está la mama irradiada, la paciente no puede ser reirradiada. Y algunos, por supuesto, la cuestión de los márgenes positivos persistentes. Uno puede reintentar hacer recuadrantectomías o la búsqueda de márgenes negativos, pero cuando uno hizo el segundo intento, evidentemente hay una gran cantidad de masa residual. De que estas serían contraindicaciones absolutas. Esto es efectos de la resonancia a corto plazo de la cirugía. Es decir, fíjense, este es un trabajo que se evaluó entre 2004 y 2006. El tipo de histología. Hoy preguntaba por el carcinoma de tipo bueno, los americanos lo llaman lobulares, lobulillar, y el año del diagnóstico. Fíjense, esta es la columna primera, la que tienen pacientes con resonancia, y la segunda, pacientes sin resonancia. La N es a favor de las pacientes sin resonancia, la edad tiene valor significativo y las demás no tienen, salvo el año del diagnóstico. Y ahora vamos a ver por qué. Uno puede pensar que tal vez sea ventajoso el uso de la resonancia en las pacientes más jóvenes. Y esto sí tiene sentido, porque la mama densa sabemos que es una mama muy difícil de evaluar desde el punto de vista mamográfico, más muchas veces las pacientes tienen mamografía negativa en mujeres de 30 a 40 años y solamente eco positiva para cáncer. ¿Por qué? Por la densidad granular. Lo que esto muestra, esto es el mismo trabajo publicado en el ASCO del 2008, la tasa de conversión, la primera columna de resonancia, la segunda sin resonancia, y las 2P, que es la tasa de conversión a mastectomía y los márgenes positivos en la primera decisión, si lo que evitaría la tasa de redecisiones no es significativo. No lo encontraron utilizando resonancia. Así que, como ven, uno puede encontrar en la bibliografía la mitad de la biblioteca a favor y la mitad en contra. Por eso uno trata de adoptar una postura intermedia y no extremista fundamentalista. Yo lo que noto desde los imagenólogos es que tal vez adopta muchas veces una postura fundamentalista. Pero fíjense, la P no es significativa. Esto es de la... fíjense, uno dice, pero ¿cómo es posible que la Mayo Clinic, que es una clínica de referencia, pero también este tema del aumento de la tasa de mastectomías tiene que ver con los trabajos de Harman y de la cirugía profiláctica? Es decir, ellos son extremadamente mastectomizadores y tienen una población. Ustedes saben que en la costa este de los Estados Unidos hay una alta población de judíos askenazis que tienen una alta tasa de mutaciones BRCA1 y BRCA2. Entonces tal vez se entienda, cuando uno analiza genéticamente estas pacientes, el tipo de población que atienden y explique esta tasa mayor de mastectomía. Que la P no es, la P es significativo, que es la demora en el tratamiento locoregional. Cuando uno indica una resonancia, la paciente, no acá, imagínense acá la demoramos, no 2 meses, porque hasta que consigue el turno, le informan, etc. Así que yo creo que indirectamente colaboramos a la progresión de la enfermedad. Pero en ellos también es significativo. Demora hasta el momento de la cirugía. No resonancia versus resonancia. ¿Qué pasa con el carcinoma lobulillar? Hoy lo preguntaban por acá. Fíjense, estos son números de casos, son pocos casos, pero hubo en el resultado, también es dispar, porque hubo modificaciones en el manejo con la indicación de resonancia en algunos trabajos
en un 50%. Lamentablemente el número de casos es muy bajo y esto tiene poco peso desde el punto de vista de la significación. Yo quisiera saber cuáles eran las mamografías de estas pacientes antes de la resonancia, para uno decir, bueno, tuvo influencia o no el uso de la resonancia. Resultados clínicos, esto es la columna de carcinoma lobulillar y carcinoma ductal. Fíjense la media del tamaño, son un poco más grandes los carcinomas lobulillares, no elegibles para tratamiento conservador similar en los dos grupos, no es significativo, pero fíjense que sí, lo que es interesante es que el número de reescisiones, por lo que comentamos hoy que tal vez la lesión sea menos delimitada, por uno tendría que ser más exigente con los márgenes, tiene una tasa de reescisiones en las pacientes con carcinoma lobulillar que es del 25%, es decir, una de cada 4 pacientes con carcinoma lobulillar tiene que recibir esto está publicado por Mónica Morro, una cirugía adicional. Así que en esos carcinomas, insisto, uno debería poder pensar eventualmente, si no es una lesión bien delimitada, en el uso de una resonancia. Entonces, fíjense que ajustados por tamaño, tumoralidad, en general no hubo diferencias significativas en el carcinoma ductal lobulillar, es decir, respecto a la falla del tratamiento conservador y el número de decisiones para obtener márgenes negativos. Es decir, que en esta, la N de redecisiones sí es un poco mayor en el carcinoma lobulillar, pero no con respecto a la supervivencia. El tema del cáncer contralateral, fíjense que en la columna de resonancia a la izquierda, y fíjense las pacientes que eran biopsiadas, esto se hacía, en una época hacíamos biopsias en espejo a ciegas, esto lo planteó Hagens en su libro hace más de 30 o 35 años, pero fíjense que la incidencia de cáncer contralateral con resonancias del 3%, pero en biopsias a ciegas es del 6%, es decir, que la posibilidad de que haya imágenes lesiones subclínicas de ella que existe. Más sabemos que muchas pacientes pueden tener focos de carcinoma in situ toda su vida y nunca ser un cáncer invasor. De esto lo sabemos en los trabajos de Page y Dupont, que estudiaron necropsias en pacientes de por ahí 77 años y encontraban carcinomas in situ que nunca evolucionaron a invasor. Por eso creo que hoy pasamos por la etapa de estar sobretratando a muchas pacientes, tal vez, pero bueno, una vez que uno tiene información, ¿cómo le niega el tratamiento? Imposible. Hoy no lo podemos hacer, pero seguramente estamos sobretratando pacientes. Entonces, fíjense lo que sucede en realidad con el cáncer de mama contralateral, contra la incidencia que vimos. Un 50% de reducción con tamoxifeno, esto está documentado, un 60% de reducción con inhibidor de la aromatasa, un 20% de reducción con quimioterapia. Así que realmente para determinar cuál es el riesgo, es decir, la reducción absoluta del cáncer de mama, debemos pensarlo por lo menos en términos de seguimiento no menores a 5 años. La tasa que repetimos de cáncer de mama contralateral, insisto, son de publicaciones ya muy viejas, son de la etapa preadyuvante. Fíjense, yo ya lo mostré, pero las pacientes desde que se incorporó la terapia sistémica, que es a partir del protocolo B13 del NSABP, fíjense cuál es la tasa a 10 años en la cirugía conservadora. Es una tasa realmente muy, muy baja. Por eso a mí me impresiona cuando uno escucha todavía repetir que la tasa esperable es de un 10% a los 10 años. Mentira. Esto hoy es inaceptable. Hoy lo aceptable o lo estándar debería estar por debajo del 5%. Insisto, en pacientes con adecuadas indicaciones de cirugía conservadora. Bueno, esto es lo del NSABP B06. Los años de cirugía y radioterapia, el número de eventos. Fíjense que la mayoría de los eventos se dan en los primeros años y después la curva se aplana y el número de eventos es muchísimo menor. Es decir, que uno debería esperar que el número de eventos se produzca dentro de los primeros 8 años de la cirugía conservadora. ¿Qué pasa con las recaídas locales? La columna de la izquierda es con resonancia, la otra es con evaluación rutinaria, seguimiento de 40 meses,
Y acá a nosotros, por lo menos nos llaman, esto es una publicación del 2004, esto tiene una tasa de recogida muy alta. Evidentemente estas pacientes han sido evaluadas mal, aún con evaluaciones rutinarias. Porque es demasiada la diferencia, evidentemente dejan una carga tumoral adicional muy grande. Pero fíjense, cuando uno lo evalúa y lo procesa en relación con las pacientes que no han hecho tratamiento sistémico, fíjense, es sin quimioterapia o sin tratamiento sistémico, sigue siendo altísima la tasa de recaídas en las pacientes con evaluación rutinaria y no con resonancia. Esta es la experiencia, bueno, una experiencia de una institución, es el trabajo de Soling. Son 756 pacientes tratadas por carcinoma ductal in situ, cáncer y cáncer en estadios 1 y 2, tratadas entre el 92 y el 2001, análisis ajustado para cada paciente según características del tumor primario y uso de terapia sistémica, con una mediana de seguimiento de 4 años y medio. Fíjense, en este trabajo no hubo diferencias, la P0.005, entre el uso de resonancia y no resonancia. Como ven, cuando uno hace trabajos y los ajusta a las variables que corresponden, esto que impresionábamos como magia tal vez no sirva para tanto. Pasado múltiples estudios de resonancia asociados a mastectomía en 6 a 25% de las mujeres, entre 32 y 136 mujeres en el estudio de PEN no tuvieron adecuado tratamiento conservador, solo 13 tuvieron falla local. ¿Cómo es posible que encontrar un nuevo foco no sea importante? Estudios sobre multifocalidad en cáncer de mama localizado. Bueno, yo ya mostré lo de Holland, pero que hay cáncer adicional seguro, y fíjense, los distintos trabajos, en general uno puede sacar un promedio, hay un 50% de chance de tener focos de cáncer adicional, que es altísimo. Esto, insisto, es lo que explica el uso del tratamiento radioterápico y el tratamiento sistémico adecuado. Entonces, no es menor, por eso hoy es casi, yo diría, inimaginable que haya pacientes que no reciban algún tipo de tratamiento sistémico. Todas las pacientes reciben algún tipo de tratamiento sistémico. Pues fíjense, comparación de la resonancia y cortes seriados. Es decir, los cortes seriados son cortes submacroscópicos de la pieza. Entonces, las lesiones unifocales y los cortes seriados, la correlación, ¿no?, entre lo que fue subevaluado o sobrevaluado. Lo correcto en la columna del medio, la sensibilidad es del 80%, ojo, estos son evaluados por los patólogos y por la resonancia. Y el valor predictivo positivo del 68%. Así que aún la resonancia tiene alta chance de equivocarse a pesar de supuestamente ser un método altísimamente sensible. Y esto es otra cuestión que tiene que ver con los inmunofenotipos, que explica mucho más allá de que el uso de un procedimiento o de una cuestión mecánica con respecto a la carga tumoral, que tiene que ver con los inmunofenotipos. Es decir, no es lo mismo un carcinoma de tipo luminal, como se describe en la primera línea, que un carcinoma triple negativo. Estas pacientes evolucionan biológicamente distinto, independientemente de la extensión de la cirugía local. Entonces, sin duda que la resonancia puede encontrar enfermedad adicional. Esto resulta, por supuesto, en un aumento en la tasa de mastectomías desde ya, pero no sabemos si realmente tiene un beneficio en términos de supervivencia de la paciente. Es decir, que lo que vamos a hacer es someter a pacientes a más mastectomías, pero no vamos a curar más pacientes. Digo, sería volver, insisto, a la foto que yo pasé hoy de la gran cirugía. Entonces, hasta la fecha, ni los resultados quirúrgicos a corto plazo, ni el control local a largo plazo de la tasa de cáncer de mama contralateral han mejorado con el uso de la resonancia magnética. Entonces, indicación de la resonancia en pacientes, en pacientes con diagnóstico de cáncer, por supuesto las mutaciones, digo, conocida o sospechada, que no le va a hacer una mastectomía, presentación de la neuropatía en el primario oculto. Hoy un oculto se puede solamente definir con resonancia, es decir, no alcanza ni el examen clínico ni la mamografía como negativa. Hoy, para hablar del carcinoma oculto, hoy es inaceptable que la paciente no tenga hecho una resonancia, en ese caso es así. Evaluar la respuesta a la terapia neoadyuvante, para nosotros esto es clave, creo que las curvas cambian
y sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento. Y la discordancia diagnóstica, que esto puede pasar, que es cuando una discordancia entre lo que pasa en el examen físico, la mamografía y la eco, es una situación infrecuente, pero uno lo puede plantear como uso. Insisto, estos serían para nosotros lo que nosotros creemos que es el uso adecuado de la resonancia, recurso limitado en la Argentina, que es caro y que debemos guardarlo para la paciente que lo necesite. Esto sería un poco conceptualmente. Es tiempo de reevaluar si la multicentricidad como una contraindicación de tratamiento conservador. Hoy en parte lo mostró el Cunga, no, aparentemente no. ¿Y sabemos cuánta enfermedad requiere la mastectomía? No. No sabemos realmente cuál es el volumen, ¿no? A ver, hay algunos conceptos que son, todos pasamos o escuchamos. Me acuerdo altas dosis y trasplante de médula. Ustedes no, ustedes son más chicos, pero en una época se planteó como tratamiento casi, yo diría, rutinario en pacientes con alto compromiso ganglionar. Y esto surgió de un trabajo que fue un fraude que hizo un sudafricano que se llamaba Besuoda. Se presentó en un trabajo de asco y todas las pacientes fueron sometidas a trasplante, alta dosis de trasplante durante muchos años. Y en realidad, cuando se analizó el trabajo bien, el trasplante no tenía mejor resultado que la utilización de CMF. Entonces, hay algunas cosas que se repiten como leyendas urbanas y no son así. Digo, hay que olvidarse de las leyendas urbanas. Fíjense, la terapia endocrina no resulta una ventaja en la enfermedad de quimioterapia mejor. Mentira, esto es mentira. Sin embargo, uno lo escucha a los colegas oncólogos comentarlo y decirlo, esto es mentira. Es decir, en realidad no sabemos cuál es el beneficio adicional que una paciente que tiene un luminal A va a recibir con quimioterapia. Sí, seguro, lo que va a recibir es toda la toxicidad de la quimioterapia. Va a estar alopésica, va a ser... Ojo, hay pacientes que se mueren por una neutropenia febril, no es una morbilidad menor. El tratamiento del cáncer con algo menos que una mastectomía se suele repetir, parece peligroso, esto es muy común en los cirujanos norteamericanos. La terapia local no influye en la sobrevida, mentira. Y la resonancia magnética en cuenta cáncer no encontrado por otras modalidades. Puede ser útil, lo pongo como signo de pregunta. Y para terminar, el uso rutinario de la resonancia en pacientes con cáncer de mama requiere alguna evidencia de beneficios clínicos. Hoy, hasta la fecha, hoy 10 de agosto del 2012, no la tenemos. Así que lo que estamos repitiendo son, insisto, tal vez sean leyendas y ningún trabajo científico serio. Así que no hay que comprar o no hay que dejar, como decían los griegos, no debemos dejarnos llevar por el canto de la sirena, digo, porque a veces si no vamos a comprar leyendas y no trabajos científicos. Un gusto, gracias.